Estamos trabajando un énfasis que tiene como nombre Caminando al estilo de Jesús. Y es un desafío para todos nosotros, sea nuevo, sea una persona que tenga apenas unos meses o que tenga muchos años, siempre nuestro desafío será caminar como nuestro gran referente, el Señor Jesucristo. Y hablando un poquito de esta parte, estamos desde el domingo pasado, se está trabajando una temática que para mí ha cobrado una vida especial y es lo que tiene que ver con las bienaventuranzas. Creo que todos hemos leído el sermón de las bienaventuranzas. Yo la he leído por muchas oportunidades, pero les digo que nunca había cobrado tanta vida como en este tiempo. Por eso animo a la iglesia para que estemos muy atentos en cada una de las enseñanzas de las bienaventuranzas, porque creo que es un texto, un sermón, una enseñanza del Señor Jesús que habla precisamente de eso, de lo que es Él, de lo que Él hizo, de lo que Él modeló, de lo que Él vivió. Y por eso lo tenemos como el gran referente. Y cuando hablamos del Monte de las Bienaventuranzas, lo encontramos desde Mateo capítulo 5, 6 y 7. Usted a veces pasa y lee solamente una parte del capítulo 5. No, de todos esos 3 capítulos fue un cúmulo de enseñanzas que el Señor Jesús se sentó en un monte a enseñar a los que le seguían. Y por qué yo digo que debe ser muy importante y por qué le debemos dar trascendencia y por qué le debemos dar relevancia y por qué debemos ponerle tanto atención a cada enseñanza de las bienaventuranzas, porque sencillamente con esta enseñanza el Señor Jesús lo que hizo fue dar un estándar de vida del reino de Dios, que se trata de justicia interior, de amor genuino, de vida espiritual sincera, de confianza en Dios, pero por sobre todo de obediencia práctica. No se trata de que nosotros hagamos buenas cosas cristianas, que no está mal, sino que realmente seamos como Cristo, que seamos como Él. Ese es el desafío para todos nosotros como iglesia. Y realmente lo que yo veo aquí es que el Señor Jesús nos enseña a todos nosotros, bueno, en su momento a los que le seguían, a sus discípulos, pero a nosotros hoy nos está enseñando verdades y normas eternas que Dios establece para que podamos vivir primeramente en rectitud, en equidad y en fidelidad a su voluntad. No son normas como usted y yo a veces las hemos puesto, o como nosotros como padres las hemos puesto en la casa, que hemos puesto ciertas normas para que se cumplan, pero que a veces las alteramos, ¿cierto? A veces las cambiamos dependiendo del resultado, de la sujeción a la norma. A veces las ajustamos y somos flexibles. Realmente esto que está aquí el Señor Jesús enseñando no son normas o leyes humanas que se van cambiando con el tiempo o por las circunstancias. Realmente son valores morales y espirituales. ¿Son valores qué? Morales y espirituales que reflejan el carácter justo y que permanecen para siempre. Estudiando un poquito cuál es el propósito del sermón de allí del monte, nos enseña cómo debemos vivir aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. Por eso la relevancia de estas enseñanzas, porque nos va a decir justo cómo es que usted y yo debemos de conducirnos como discípulos. Pero también nos consuela y nos da esperanza para quien sufre. También nos prepara el corazón para el reino de los cielos, porque como nos enseñaron hace 8 días, ¿cómo es? ¿Que nos enseñaron? Los pobres en espíritu. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces nos prepara el corazón para el reino de los cielos. Pero lo más importante, mis amados, es que nos forma el carácter como creyentes para vivir en el reino de los cielos. Ese carácter que el Señor nos
permite formar en cada vivencia, en cada enseñanza. Y algo que me llamó muchísimo la atención es haber encontrado de que este texto muy puntualmente, que hoy vamos a ver, que es el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo, nos enseña una nueva manera de ver la felicidad. A veces vemos el llorar como algo muy trágico, pero realmente hoy vamos a aprender que la felicidad no siempre, el lloro no es tan malo como a veces pensamos. Realmente nos va a permitir ver una nueva manera de ver la felicidad. Entonces, con lo que he dicho, podríamos decir que estos principios de justicia enseñados por el Señor allí en el Sermón del Monte, nos ayudan a todos nosotros, nos sirven a todos nosotros para vivir rectamente. ¿Para vivir cómo? Para tratar con equidad. ¿Para qué más? Para proteger al vulnerable, para actuar con misericordia, pero sobre todo para obedecer a Dios. Amén. Entonces, hace 8 días el pastor nos estaba enseñando que los pobres en espíritu, digamos que lo que él nos ilustraba es que no es el que carece de recursos o de cosas o de bienes materiales. Realmente el pobre en espíritu es aquel que se ha dado cuenta que tiene una pobreza absoluta espiritual y que su condición necesita buscar a un Salvador, ¿cierto? Que necesita un Salvador, que necesitamos a un Salvador. Nos promete también que si usted y yo somos pobres en el espíritu, vamos a tener como herencia el reino de los cielos, que tiene que ver con la salvación que Jesucristo nos ofrece, ¿cierto? En la obra y en la cruz del Calvario vamos a vivir con su amor, vamos a vivir con su cuidado y sobre todo vamos a estar rodeados de su presencia. Entonces, con esta introducción vamos a ir al versículo 4 de Mateo 5. Lean conmigo, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo pienso, analizando cuando estaba haciendo el bosquejo, yo pienso que el hombre, hablando de hombre y mujer, desde que entra a este mundo, entra ¿cómo? Llorando. ¿La famosa qué? Generalmente todos los despiertan con una ¿qué? Es raro un niño que no despierta así, pero generalmente la famosa palmadita en la colita, ¿cierto? Y yo decía, definitivamente desde que entramos a este mundo, como seres humanos entramos llorando. Y seguimos llorando por muchas circunstancias, por muchos motivos, ¿cierto? Muchas situaciones que se nos presentan. Y por eso tuve que aprender, y lo confieso, que muchas veces que leí este versículo, yo consideraba era que el Señor nos iba a consolar por cualquier motivo que lloráramos. Porque se me perdió un anillo, porque mi novio me rompió mi relación, ¿sí? Porque se me acabaron los zapatos y no tengo cómo tener zapatos buenos. Bueno, cosas materiales, ¿sí? Pero mira que este texto es mucho más profundo y quiero que veamos dos enfoques. Y el principal enfoque de todos vamos a aprender realmente de cuál llanto es que habla este texto bíblico, de cuál llanto es al que se refiere ese versículo número 4, que no es por problemas ni por pérdidas personales. Y hoy por hoy, lo tengo que decir, que nosotros como iglesia necesitamos ejercitarnos cada día más con este versículo, porque sí que hemos notado, y yo creo que todos sin excepción podemos decir, que con el tiempo, con todo lo que hemos visto y con lo que hemos escuchado, el corazón de muchos se ha ¿qué? Se ha endurecido. Diga conmigo, el corazón de muchos se ha endurecido. Por eso habla de llorar. Podemos ver lo que vemos. ¿Qué día veía la noticia de un muchacho que mató a la mamá con 80 puñaladas? Yo decía, ay, sangre de Cristo, ¿cómo puede una persona matar a la mamá con 80 puñaladas? O sea, ¿y cómo hacen para contarlas? Impresionante, ¿cierto?
que fulano violó a yo no sé cuántos, ¿cierto? Que el papá mató al niñito de 3 años. Y un poco de noticias que ya como que cada noticia se está convirtiendo cada día más que más normal. Y que murieron de un accidente ciento y pico, y que se murió y que hubo un derrumbe y se llevó a yo no sé cuántas casas, y ni siquiera tomamos ninguna actitud de lamento, ni de lloro, ni de tristeza. Solamente hablando de lo que estamos viendo, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos ejercitarnos más en esta bienaventuranza. Tenemos que empezar a ejercitar el corazón de tal manera que se vuelva un poco más, ¿qué? Más sensible. Más sensible. Y cuánto más nosotros como iglesia. Entonces, cuando habla acá, bienaventurados los que lloran, vamos a enfatizar ahí quiénes son esas personas que se está refiriendo esta persona. Lo primero, y a lo que el Señor Jesús se estaba refiriendo. Porque, como les dije, al principio yo pensaba que era solo por lo material, por los bienes materiales. Pero mira que estudiando pude entender más aún, ya lo estaba entendiendo, pero aún más, que aquí se refiere a los que lloran por su pecado. ¿A los que lloran por qué? ¿A los que lloran por qué? Por su pecado. Es aquel dolor, es aquel llanto que proviene de un corazón quebrantado. ¿De un corazón qué? Quebrantado. Que reconoce la necesidad de Dios. Y esto tiene que ver mucho con el versículo 3 que vimos hace 8 días. Va muy cogido de la mano. Es aquel que reconoce la necesidad que tiene de un ser supremo, su Dios, su creador. En el Salmo 51:17 habla sobre esto y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, mis amados, aquí se refiere es a ese llanto del arrepentimiento, del que reconoce su pecado y se humilla ante Dios. Entonces, mis amados, nos damos cuenta que eso lo podemos lograr solo por el Espíritu Santo, porque nosotros por nuestros propios medios no podemos ver nuestra condición espiritual. Es el Espíritu Santo, es Dios cuando hace ese llamado y nos habla por su palabra y hace que nosotros realmente sintamos o entendamos nuestra condición espiritual y la gran necesidad que tenemos de un Salvador. Entonces, es allí donde tenemos esa necesidad de evitar o abandonar el egocentrismo y volvernos al Señor, y volvernos al Señor Jesús en arrepentimiento. O sea, cuando usted y yo procedemos a arrepentimiento, lo que estamos experimentando es un profundo dolor por haberle fallado ¿a quién? Al Señor, a Dios. Y entonces sentimos arrepentimiento, nos lamentamos, ¿sí? Volvemos nuestra mirada a Cristo y es lo que nos hace llorar. Cuando usted y yo volvemos nuestra mirada al Señor Jesús, nos sensibilizamos porque empezamos a experimentar esa reconciliación con el Padre. Cómo podemos experimentar en nuestra vida propia ese abrazo del Espíritu Santo, esa restauración espiritual. Y empezamos a ver nuestra condición espiritual de pecado ante la santidad de nuestro Dios. Somos conscientes entonces de las consecuencias del pecado. Pero la gran diferencia, mis amados, es que para unos ese pecado le duele y hace llorar de arrepentimiento, pero otros permanecen inmunes, como anestesiados. Otros no experimentan arrepentimiento, no sienten dolor de su condición, de su pecado, de su caminar, de la esclavitud del pecado. Cada vez hacen actos de contrición, como cuando íbamos a la iglesia tradicional y hacíamos el acto de contrición por mi culpa, ¿cierto? En el momento lo hacíamos, sí, sentíamos de pronto tristeza,
pero no había dolor en nuestro corazón. No había una actitud de ¿qué? De cambio. Cuando hablamos de arrepentimiento es entender mi condición, darle la espalda ¿qué? Al pecado y volverme a Jesús. Eso se llama arrepentimiento, diciéndolo de una manera práctica. Lamentablemente estas personas que no experimentan el arrepentimiento, pues sencillamente, como lo está diciendo la palabra, sencillamente no son bienaventurados. ¿No son qué? No serán felices. Recuerden que bienaventurados es ser feliz, ser gozoso, doblemente feliz, algunos decimos, ¿cierto? Bienaventurado. No serán felices, llorarán un final muy triste. Un lamento por la eternidad. Es lo que explica ahí el sermón. Por eso, mis amados, hoy nosotros como iglesia estamos siendo llamados por el Señor. Estamos siendo llamados para que como iglesia nosotros lloremos para ser ¿qué? Consolados por nuestro pecado, por nuestra debilidad. Nadie lo va a hacer por nosotros. Somos nosotros los únicos los que sabemos y entendemos ¿en qué cosas nosotros le podemos estar qué? Fallando al Señor? En 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire que aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay dos clases de tristezas. La tristeza que es la genuina, ¿cierto? La que proviene por causa del arrepentimiento, por causa del pecado, de volverse a Dios, de darle la espalda al pecado, de volverse a Jesús y como consecuencia se va a encontrar con la salvación, ¿cierto? Que el Señor nos ofrece, la salvación del Señor Jesús, el perdón de nuestros pecados por su obra allí, ¿cierto? En la cruz del Calvario. Pero también dice que la otra tristeza que hay es esa tristeza de aquel que no se arrepiente. Ahí lo está diciendo claramente. La tristeza que da como resultado la salvación por recibir a Jesús por la fe, pero está también la tristeza de aquel que no se arrepiente, que no se entristece por su condición de pecado y de sus consecuencias. Esta tristeza dice ahí que lleva a muerte y al juicio eterno. Entonces podríamos decir que el primer motivo por el cual se refiere aquí al Señor Jesús, que usted y yo debemos de llorar es por nuestro pecado, ¿cierto? La segunda es el lloro o el lamento que debe haber en usted y en mí por el dolor que está sufriendo este mundo caído. Por el dolor que está sufriendo este mundo caído. Es llorar por el sufrimiento del mundo. Romanos ahí dice claramente, no es una sugerencia, hay un mandamiento claro del apóstol. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad ¿con quién? Con los que lloran. Entonces, mis amados, aquí nos está hablando a nosotros como iglesia, porque esta es una palabra para nosotros, los que estamos siguiendo a Jesús, así como le estaba hablando el Señor Jesús en su momento a estas multitudes que le seguían. Si ustedes me quieren seguir a mí, les estaba diciendo en otras palabras, Señor, deben andar así, de esa manera. Y hoy el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia. A una iglesia que no puede ser indiferente ante las cosas que están ocurriendo en este tiempo. No puede ser indiferente, sino que llora y mira con el corazón y con los ojos ¿de quién? De Dios, con compasión. Fue la manera como el Señor Jesús vio a los que le seguían. Siempre los vio con una profunda compasión. Y siempre estuvo dispuesto a suplir sus necesidades. Y lo cierto es que cuando usted y yo somos regenerados, cuando hemos creído en Jesucristo, ya aprendemos a amar a Dios a un grado tal que usted y yo nos debemos empezar a sensibilizar por la causa de Cristo. O sea, ver las cosas como el Señor lo ve. Amén. Y si estamos siendo indiferentes ante las situaciones que están pasando, pues debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esa parte,
que nos dé ese amor y esa compasión y que podamos ver las cosas como el Señor las ve y que podamos hoy ponerle por pies a esta palabra en nuestra vida. Debemos como iglesia, mis amados, llorar y lamentarnos por las obras impías del mundo, por cómo está viviendo el mundo, cómo se está relacionando el mundo, las injusticias del mundo, la maldad del mundo. Todo lo que se está viendo hoy por hoy. Hay algunas personas que dicen que no les gusta ver noticias porque cuando se terminan las noticias termina uno como más angustiado y enfermo de lo que normalmente las personas están. Porque realmente uno no ve sino noticias que malas. Unas noticias que cada vez nos sorprenden más, ¿cierto? Pero mis amados, necesitamos ser como Jesús, caminar como Jesús. Y lo que la palabra nos dice es que el Señor Jesús lloró. ¿Recuerdan cuando Él lloró por Jerusalén? En Lucas 19, 41 al 44 dice, al acercarse a Jesús, a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de Él y empezó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados, te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Es un lamento del Señor Jesús ante la dureza de su pueblo. Y dice que Él lloró, literalmente lo dice que Él lloró. Recordemos, ¿quién más lloró? Pedro, ¿cierto? Cuando Él negó al Señor Jesús, que lo negó por 3 veces, dice que Él lloró amargamente. Y qué bueno que, a diferencia de Judas, por decir algo que le falló al Señor, pero no se arrepintió, Pedro fue ¿qué? Perdonado y fue restaurado en su relación con el Señor Jesús. Él lo rescató, le restituyó, le redimió sus pecados y volvió a ser como Él. Entonces, mis amados, nosotros estamos hoy llamados a llorar por el dolor ajeno. ¿Dónde lloramos por el dolor ajeno? En oración, ¿cierto? En oración, intercediendo por esas noticias, por esas cosas que vemos, por esas cosas que escuchamos, por eso que está ocurriendo inclusive al interior de nuestras familias, por esas situaciones que se están viviendo en nuestro entorno, en la iglesia. No podemos ser indiferentes, tenemos que acercarnos al Señor con un corazón arrugadito delante del Señor, porque el Señor ha dicho que Él nos va ¿a qué? A consolar. ¿Él nos va ¿a qué? A consolar. ¿Cómo es que se llama la predicación de hoy? Lágrimas que prometen esperanza. Amén. Entonces, necesitamos como iglesia ser sensibles ante el sufrimiento de otros, acompañarlos con amor y con compasión. En el Salmo 119, versículo 36 dice, torrentes de lágrimas, mire cómo decía el salmista, torrentes de lágrimas brotan de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. Y es lo que debe ocurrir en nosotros, ¿cierto? La dureza de corazón del mundo, la insensibilidad del mundo, aún la dureza en medio de la iglesia, que hemos aprendido la palabra, que hemos aprendido la verdad y aún así nos cuesta obedecer. Hoy el Señor está hablando a la iglesia y vemos personas que están como dormidas. Hay personas que están dormidas, como que le restan importancia a lo que el Señor le está hablando hoy a la iglesia. Porque aquí yo no estoy hablándole a la iglesia, es el Señor el que está hablando a la iglesia. Y cuando Dios nos habla, nosotros debemos estar ¿qué? Atentos. ¿Qué es lo que el Señor me habla? ¿A qué es que yo tengo que salir de este lugar a hacer? Debo salir con propósito. Amén. Nosotros necesitamos ser más sensibles. Y esa es la primera parte que yo quería tocar. Pero hay una segunda parte en lo que tiene que ver con la consolación. Y tiene que ver con nosotros. Diga, tenga que ver conmigo.
¿Ustedes han recibido heridas? ¿O solo yo? ¿Todos hemos qué? Todos hemos recibido heridas. Y hay dos clases de heridas. ¿Hay cuántas clases? Dos. Hay dos clases de heridas. Esas heridas que son externas, ¿cierto? Que son evidentes, que las podemos mostrar a alguien. Mira, me pasó esto, que nos duelen, que sangran, que se pueden infectar. Hay dos clases de heridas. Una que se llama ¿qué? Externa, que viene por un accidente, por una cortada, que viene por cirugías. Por decir algo, yo tengo 2 cesáreas, tengo una vesícula, tengo una histerectomía. Y cada vez que me veo esas heridas me acuerdo de lo que pasó. Y muy puntualmente la histerectomía me acuerdo para acordarme de la misericordia que Dios tuvo conmigo porque me sanó de un cáncer. Me hubieran podido hacer esa cirugía y se hubiera podido extender ese cáncer. Veo mis cirugías de las cesáreas y me acuerdo de ese regalo tan precioso del Señor como fueron mis hijos. Pero también me acuerdo de un loro que me picó feo por acá. Y cada vez que me veo esa herida me acuerdo todo lo que mi mamá se le dificultó, luchó para que me cerrara esa herida porque no me quería cerrar. Y algo bien maluco, no les va a dar asco, a mí ya superé eso, pero algo bien yo soy del llano, para los que no saben, y en el llano las personas, yo no era del campo, pero las personas del llano en ese tiempo, ahora ya no, bueno, no sé ahora, sufríamos mucho de algunas picaduras. Y en alguna vez en la rodilla yo sentía como un turupe, como una cosa que me crecía y me dolía. Y llegó un momento en que mi mamá empezó a ver que eso se me estaba poniendo rojo. Y yo decía, mami, pero es que me duele mucho. Yo me acuerdo mucho de eso. Entonces me dijo, vamos a ir al médico. Y él ya tenía un médico al que siempre consultaba. Siempre íbamos ante el doctor Giraldo. Y llegamos allá y cuando me sentó ahí en la camilla y a sangre fría cogió un bisturí y me rompió ahí. Y adivinen qué salió. ¿Un qué? Un gusano. Yo casi me desmayo ahí. Fue algo muy impresionante cuando vio ese bicho así saliendo. ¡Oh! Por Dios, un nuche, eso se llama un nuche, para los que no conocen. Y yo tengo esa cicatriz y yo digo, qué porquería. Yo haber tenido un gusano ahí, ¿cierto? Pero esa herida física hizo parte de mi historia. Y yo pienso que si cada uno de ustedes analizan, ustedes también tienen heridas físicas, ¿cierto? Que les recuerdan ciertas situaciones que hacen parte de la vida de ustedes. Y yo pienso que así como tenemos heridas físicas, tenemos heridas del alma. Tenemos heridas internas, se llaman heridas del alma. Y creo que como las físicas, todos hemos sufrido heridas del alma. De una o de otra manera, hemos sufrido heridas del alma. Las heridas físicas, las de este cuerpito, físicas o externas, toman tiempo sanarlas, algunas más que otras. Se puede ir a un doctor para ser sanadas. Nos mandan antibióticos y muchas cosas, ¿cierto? Medicamentos. Pero también las heridas internas del alma también necesitan tiempo y necesitan atención. Y yo lo digo, mis amados, porque hay personas que han durado años y años cargando con heridas del alma que no las han atendido. Y están ahí, están justo ahí, ¿cierto? Y las heridas internas del alma, algunos han optado por ir. No tengo nada contra los psicólogos ni los psiquiatras porque ellos hacen su trabajo, los pastores, los consejeros, los sacerdotes, hacemos el trabajo, ¿cierto? De dar un consejo. Y puede servir en el momento de muchísimo.
Pero mis amados, como prioridad, con una herida del alma que produce dolor, que produce tristeza, que produce ganas de morir, que produce mucho llanto, que no se come, que todo el tiempo quiere estar uno allá metido debajo de las cobijas sin que nadie le hable. Mis amados, debemos ir a aquel a quien creó nuestra alma. Debemos ir a quien nos creó. Dice en Salmos capítulo 100, versículo 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. En otra versión dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, mis amados, por eso, hoy el Señor está diciendo, yo los voy a cuidar. Yo los voy a cuidar porque ustedes me pertenecen. Ustedes son obra mía y yo me voy a encargar de eso que le causa dolor en su corazón. Porque mis amados, cualquier cuidado, cualquier atención diferente al que nos creó puede empeorar o agravar la herida. Algunos se han refugiado en personas, en trabajos que se hacen, en brujos, en suertes, en muchas cosas que el mundo ofrece. Y la situación realmente se ha agravado, la situación espiritual y emocional. Y en cambio de mejorarla, lo que hace es agravarla, ¿cierto? Y por más que una persona quiera ignorar esa herida, por más que la quiera esconder, por más que sienta ira, por más que quiera olvidarla, por más que no quiera llorar, por más que quiera decir todo está bien, por más que usted la quiera tapar, así como cuando alguien llega de momento a la casa, ¿sí les ha pasado o solo a mí? Nos llegó una visita así que uno, y rápido empezar uno a recoger todo lo que está por ahí en desorden, ¿cierto? Y ponemos un tapete y resulta que la persona llega y todo está. El hecho de que usted y yo guardemos algo allá abajo, ¿quiere decir que no está? ¿Quiere decir que no está? Ahí está. Ahí está. Por más que la queramos desconocer, negar, decir que no está, que todo bien, que ya pasó, que el tiempo sanó, yo les digo, amados, ahí está. Y si no se le trata y si no se le cuida, mis amados, eso va a producir grandes problemas. Grandes problemas. Por el contrario, como les digo, eso que guardamos, como la instrucción que hago de ese tapete, puede traer enfermedades, bacterias, mugre, ¿cierto? Hasta me puedo tropezar con ese tapete y caer. Tantas cosas que pueden pasar, ¿cierto? No podemos olvidarnos, mis amados, de una herida del alma. No la podemos evadir, no la podemos ignorar. Porque así como una herida física es sanada, una herida del alma también puede ser sanada. Amén. También puede ser sanada. Pero solamente cuando usted y yo miramos la cruz de Cristo. ¿Es normal que sintamos dolor? Sí, claro, es normal. ¿Es normal que lloremos por alguien que partió? Claro, es normal. ¿Es normal por una pérdida? Claro, es normal. ¿Es normal llorar por un diagnóstico de una enfermedad? ¿Es normal por una situación que estamos viviendo con un hijo, con una hija? Claro, es normal. Lo que no es normal es quedarme ahí. Eso sí no es normal, quedarme ahí dándoles vueltas al desierto y con el dolor y la amargura y la depresión y el estrés y aislado y teniendo eso como argumento para pecar, porque como me hicieron daño, entonces yo también, que es lo que muchos hacen. Como me dañaron, como me hicieron daño, entonces pues yo también pago con la misma moneda. Se alejan de Dios, ¿cierto? Van en contra de lo que Dios dice.
Entonces, mis amados, una herida del alma, como una herida física, no la podemos descuidar, la debemos atender, ¿cierto? No la podemos olvidar, así como nos vemos una cicatriz, nos recordamos, no podemos olvidarnos de las heridas del alma. Porque a veces pasa que entre más la queremos olvidar, más la recordamos. Eso pasa. Todos hemos vivido circunstancias dolorosas, todos. Abandono, rechazo, violencia, maltrato, pérdidas, desamor. Hemos tenido hijos pródigos, hemos sido hijos pródigos, divorcios, abusos sexuales, abusos de autoridad. Y todo esto ha dejado una huella en el corazón. Y a veces queremos tapar y que aquí no pasa nada. Recordemos que Jesús lloró cuando se murió su mejor amigo. Y él sabía que era el Hijo de Dios y que si le pedía al Padre, Dios le permitiría resucitarlo. Pero a él le dolió que su mejor amigo pasara por la muerte. Le dolió ver a sus hermanas llorando por causa de la muerte de su hermano Lázaro. Y él dice allí que lloró, ¿cierto? Pero mis amados, así como una herida física, como les decía, puede ser sanada, una emocional también puede ser sanada. Hay heridas, como les decía la del Nuche, que ya tengo mucha dificultad para ubicarla donde es que está, porque se ha borrado mucho. También las heridas del alma se van ¿a qué? A olvidar. Ya las vamos a recordar, pero detalles o cosas así puntuales no nos acordamos, ya no producen dolor. Entonces, esas heridas son reales, esas heridas emocionales son reales, el dolor, la angustia, la impotencia, el sufrimiento, la desesperanza, el sentirse víctima, el sentirse vulnerado. Esas heridas, esos temores que vienen son reales, mis amados. Pero recordemos que tenemos una bienaventuranza, que tenemos esperanza. Y es que seremos ¿qué? ¿Somos qué? Consolados. Dios dijo que nos iba a consolar. Nos promete consolación. En Isaías 53, versículo 4 al 5, Isaías 53, 4 al 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Está hablando de quién? Del Señor Jesús, ¿cierto? Dice: llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. Entonces, mis amados, lo que entendemos es acá que no solamente el Señor Jesús en la cruz del Calvario llevó el peso de nuestro pecado, sino que también llevó nuestros dolores. Diga: Cristo llevó mis dolores. Cristo llevó nuestros dolores. Él llevó la aflicción nuestra. Llevó las consecuencias de nuestro pecado. Su sacrificio, mis amados, nos abrió la puerta para recibir perdón y sanidad y paz con Dios. Él lo logró allí en la cruz del Calvario. Abrió esa puerta para recibir perdón y sanidad y paz para con Dios. Rápidamente voy con el tercer punto. ¿Cómo pueden ser felices los que lloran según Jesucristo? Digamos que podríamos escucharlo como contradictorio, ¿cierto? Lloren, pero yo los consuelo. Pero aquí vamos a aprender un poco cómo pueden ser felices los que lloran según Jesús. Y lo primero es porque no es en vano. Jesucristo ya murió y resucitó, conquistó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Nuestro lloro por un corazón quebrantado y que reconoce la necesidad de Dios, mis amados, ya está la provisión dada de sus pecados pasados, presentes y futuros. El Señor Jesús no tiene que volver a morir para los que pequemos después. No, ya, toda la provisión está dada. El perdón de sus pecados y mis pecados ya el Señor los llevó
en la cruz del Calvario. Amén. Por eso es que no es vano. Hay allí una provisión. Ya nos dio restauración, ya nos dio libertad, ya nos dio perdón de pecados. Pero también, ¿cómo pueden ser felices los que lloran según Jesucristo? Porque nuestro consuelo viene directamente de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, que es llamado ¿qué? El Consolador. ¿Ustedes sabían que tienen al mejor amigo que ustedes y yo podamos tener? El Espíritu Santo está ahí para acompañarnos en esos momentos difíciles, duros, de aflicción, de heridas. Él va a estar ahí para animarnos, levantarnos, recordarnos las promesas del Padre, para darnos poder y podernos levantar una y otra vez. El Espíritu Santo está con nosotros. Y el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, no es indiferente ante sus lágrimas y mis lágrimas. Él no es indiferente. Él ve y escucha y consuela. En el Salmo 56, versículo 8, dice, tú llevas la cuenta. Yo nunca había leído este texto, me pareció hermoso. Salmo 56, 8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Miren lo que dice la palabra. Hoy el Señor nos dice, yo no soy indiferente ante las situaciones que usted está viviendo. Por eso que le hicieron, por ese daño que le hicieron, a mí no se me ha olvidado, pero estoy aquí y quiero sanarte. Quiero llevar esa carga, yo ya la llevé. Quiero que vengas y tomes mi carga, que es más fácil y ligera de llevar. Amén. Pero también podemos ser felices según Jesucristo, porque llorar nos acerca más a Dios. ¿Ustedes están de acuerdo que cada vez que nos presenta alguna situación triste de aflicción, casi siempre vamos, bueno, ahora los que conocemos al Señor, ¿cierto? Porque a veces hacíamos otra cosa diferente, recurríamos a otras fuentes. Pero ahora que tenemos una necesidad, inmediatamente venimos y pedimos al Señor que nos ayude, ¿cierto? Venimos y oramos, pedimos oración, vamos a la iglesia. Yo llamo a mi amigo, llamo a mi líder, llamo al pastor y le digo, por favor, ayúdeme a orar, porque tengo esta aflicción, tengo esta situación, tengo esta decisión. Hice esto o aquello y resulta que se me volvió un problema, una dificultad. Entonces llorar nos acerca más a Dios. Amén. Y creo que el dolor o el lamento más grande que usted y yo podemos experimentar es la muerte eterna. Pero Cristo ya nos reconcilió. Amén. En Cristo ya fuimos ¿qué? Consolados con el Padre. Él nos justificó con el Padre. El llanto sincero produce intimidad con Dios. Cuando usted y yo lloramos de corazón, vamos y nos postramos a los pies del Señor. ¿Y eso produce qué? Intimidad con el Señor. El Señor, en medio de esa búsqueda, en medio de esa intimidad, lo que hace es consolarnos, restaurarnos, nos fortalece, nos llena de esperanza, recibimos de su paz. Ya no seguimos siendo los mismos, pero tenemos que ir a esa fuente donde vamos a recibir un abrazo del Espíritu Santo, vamos a recibir el perdón del Señor Jesucristo, vamos a recibir palabra viva con promesas. Allí vamos a encontrar esa gracia y ese consuelo. Pero también somos felices según el Señor Jesucristo cuando lloramos, porque Dios transforma el llanto en gozo. ¿Ustedes lo han vivido? Yo lo he vivido. Él convierte el llanto en gozo. Y algunos nos critican como cristianos porque a veces nos catalogan como demasiado duros cuando tenemos pérdidas, cuando estamos en una sala de velación, porque a diferencia de las personas que no tienen esto que estamos hablando, lloran muchísimo, hay mucho dolor. Pero en nosotros hay una fuerza interna, ¿cierto? Que solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Hay una fuerza que no podemos describir y por más que queremos llorar, como que no nos dan ganas. Porque hay una fuerza que proviene solamente del cielo. Y en el Salmo 30:11 dice, tú cambiaste mi duelo. Bueno, en otra versión dice, tú cambiaste mi lamento
en danza. Dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Amén. Pero también dice en otro salmo que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y algo hermosísimo en Apocalipsis capítulo 21, 4, que es casi finalizando la Biblia, dice, un día Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus redimidos. Amén. Entonces, mis amados, así como el dolor, la lágrima, las heridas del alma son reales, las heridas del Señor Jesús también son reales. Las heridas que el Señor sufrió en la cruz del Calvario, eso no es de mentiritas, son reales. Amén. Con la diferencia que las heridas del Señor Jesús nos sanan. Porque Él fue herido para que usted fuera sanado. Las heridas del Señor Jesús sanan. Por eso debemos conocer cada día más al Señor Jesús, acercarnos más al Señor Jesús, intimar más con el Señor Jesús. Volvernos a esa fuente de toda consolación. Dejar de enfocarnos en nuestras heridas y enfocarnos más en ¿qué? En las heridas de Jesús. Porque a veces nos enfocamos mucho en lo que nos han hecho, en lo que nos han dicho, en lo que nos han quitado. Y se nos olvidó que Cristo ya llevó todo y venció en la cruz del Calvario. ¿Y cuánto el enemigo no quiere que nosotros estemos esclavizados de esas amarguras, de esos dolores, de esa falta de perdón? Porque Él sabe que si usted y yo no somos sanos interiormente, no vamos a crecer, no vamos a avanzar, nos vamos a estancar. Y cada vez esas raíces de amargura se van creciendo a tal punto que muchos a nuestro entorno son afectados por esa amargura que tenemos en nuestro corazón. Muchos son salpicados por esa raíz de amargura. Entonces, mis amados, hoy es un tiempo de hacer una autoevaluación. ¿Está nuestro corazón sano? Quiero que se ponga en pie, por favor. Y en este momento es una autoevaluación. Ojalá usted pueda venir a la cruz. Y si es que hay algún pecado ahí, un pecadillo por ahí todavía que está ganando terreno, hoy es una muy buena oportunidad de decirle, Señor, yo necesito que tú me perdones. Siento un dolor profundo de defraudarte a ti, porque sé que tú sigues confiando en mí. Tú sigues esperando lo mejor. Tú no te olvidas que yo soy polvo. Tú estás dispuesto a levantarnos todas las veces que sean necesarias. Dígale, Señor, yo necesito que tú me ayudes a salir de esta situación de pecado. Solamente usted y yo lo sabemos, nadie más. Bueno, de pronto algunas personas en su entorno, pero usted más que nadie, usted conoce su condición. Allí está. Y el Espíritu Santo está en este lugar. Y quiero, mis amados, que este tiempo lo veamos como algo muy significativo. Porque es un tiempo donde el Señor quiere que usted y yo nos enfoquemos en Él. Él quiere consolarnos por causa de el pecado, el arrepentimiento que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. Él viene a consolarnos con su perdón. Quiere que nos enfoquemos más en eso que Él hizo en la cruz del Calvario, en esas heridas que Él sufrió por nosotros, por cada uno de nosotros. Cuando usted y yo empezamos a ver las heridas de Jesús, Dios va a obrar sanidad. Dios va a vendar heridas. Dios va a restituir. El Señor va a consolar. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia, la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios. Así como nuestras heridas
humanamente hablando o físicamente hablando, son reales, mis amados. También la salvación del Señor Jesucristo es real. Esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario es real. Su perdón es real. Y si queremos ser sanados, consolados, debemos recibir su perdón. Y hoy es una mañana para que usted abra sus manos y diga: Señor, yo recibo tu perdón. Cualquier ligereza, cualquier descuido, cualquier indiferencia que hayamos tenido con su palabra, cualquier ligereza en palabras, en actitudes, diga: Señor, yo recibo tu perdón. No recibiremos consuelo, mis amados, si esperamos o pensamos que perdonándonos a nosotros mismos es suficiente. No seremos sanos, mis amados, si ustedes piensan que el amarme a mí misma es suficiente. Algunos terapeutas, algunas terapias dicen eso para traer tranquilidad. Perdónese a sí mismo, ámese, lo importante es usted. Mi amado, eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. Lo que sí dice en la Biblia es que hay un gran mandamiento que resume toda la Biblia, y es: amarás ¿a quién? A Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso tiene que ver con perdonar. No puedes retener a esa persona en la cárcel. Cuando usted y yo no perdonamos, esas personas están siendo atacadas por verdugos. Por eso dice que el verdadero ayuno es dejar libre, soltar. Isaías 58, soltar, liberar. Ese es el verdadero ayuno. Cuando usted no perdona, los verdugos atacan a esa persona y lo atacan a usted. Importante, mis amados. El Señor Jesús, desde que se bautizó hasta el Getsemaní, su mente estaba en la cruz del Calvario. Él vino a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús vino a dar vida en rescate de muchos. Amén. Entre todo este paquete del Señor Jesús en la cruz trajo el consuelo. Y hoy está el Señor en este lugar consolando corazones. Cierre allí sus ojos. Diga: en el nombre de Jesús. Diga: yo hoy me declaro libre. Hoy me declaro libre. Diga: las cadenas se rompen, toda opresión se rompe. Ese odio que hay al interior de mi casa, ese odio que hay entre padres e hijos, se va en el nombre de Jesús. Ese odio que hay entre parejas, se va en el nombre de Jesús. Esa traición, esa infidelidad que usted sufrió, hoy se perdona en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, glorifícate, Señor amado. Consuela sus corazones, Señor. Hoy, Señor precioso, entendemos, Señor amado, que no encontraremos gozo ni paz fuera de Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo y su obra, aquellos que hemos creído en Él ya hemos sido consolados. En Él tenemos paz. Seremos consolados en medio de cualquier situación. Tu palabra dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando nos acercamos, mis amados, a Él recibimos consolación. Y la palabra dice: y si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Es lícito llorar? Sí. Lo podemos hacer mirando a Cristo y seremos consolados. Él es la fuente de nuestra paz. Mi amado, ¿está angustia? ¿Hay angustia en su corazón? Cristo le espera con sus brazos abiertos para sentarlo en su regazo y secar sus lágrimas.
Ese dolor que usted está viviendo acabará totalmente cuando estemos por la eternidad en su presencia, recibiendo de su gozo, de su plenitud. Mientras tanto que ese día llega, mis amados, debemos mirar la cruz de Cristo. Debemos amar a Jesucristo, debemos amar a nuestro prójimo, debemos pasar más tiempo de oración con el Señor para ser restaurados, para ser sanados por el Espíritu Santo. Pero el Señor tiene un propósito por el cual usted y yo, Él nos quiere consolar, y quiero que lo leamos para cerrar este tiempo. 2 Corintios 1, 3 al 7. Allí dice: ¿para qué es que usted y yo somos consolados? Quiero que lo lea conmigo muy fuertemente. Y si usted lo tiene en su Biblia, resáltelo. Toda la alabanza sea ¿para quién? Para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. ¿Él es la fuente de qué? Dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aún cuando estamos abrumados por dificultades, es para consuelo y la salvación de ustedes, por cuanto nosotros somos consolados. Ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amén. Ustedes y yo ya fuimos consolados por el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. No hay cabida para dolor, amargura, resentimientos. Si usted lo tiene en su corazón, mis amados, mi amada iglesia, debe buscar ayuda. Debe buscar ayuda. Si usted sigue esclavo de esos dolores, no va a avanzar, no va a crecer, no va a cumplir el propósito de Dios. El Señor ya llevó todos nuestros dolores. No solamente tenemos que acudir a esa provisión de la cruz del Calvario y tomar: esto es mío. Esto es mío. No me sirve. Lo que no me sirve, lo que no me suma, ¿qué lo hacemos? Afuera. Diga: lo que no me suma, lo echo fuera. En el nombre de Jesús. Diga: en Cristo soy más que vencedor. Amén. Dios les bendiga, mis amados.